Vamos a nuestra clase. Vamos a iniciar este tiempo en el que estamos seguros que Dios nos hablará, que, que Dios tomará el control en este tiempo y que precisamente nuestro anhelo es que el Rey hable en nuestras vidas y que nos enseñe más. Yo creo que nunca terminaremos de aprender todo lo que pues Él tiene para nosotros y un día leeremos un versículo de alguna forma y al otro día igual y Dios nos hablará algo distinto porque Él conoce la vida de cada uno de nosotros. Así que en ese sentido les voy a pedir que me acompañen a orar y vamos a pedirle a nuestro Dios que Él hable a nuestras vidas en este tiempo. Por favor, acompáñenme. Dios, te damos gracias, Señor Jesús, por todas las actividades que nos permites desempeñar en el día, Señor. Gracias por la vida. Gracias, Señor Jesús, por la familia que tú nos has dado. Gracias, Señor Jesús, por todo lo que podemos tener de parte tuya. Gracias, Señor, por el infinito amor que tienes por nosotros. Gracias, Señor Jesús, por la obra que tú hiciste en la cruz por nosotros. Gracias a ti, Padre, porque tuviste a bien que en este tiempo nos pudiéramos acercar hasta tu presencia. En aquel tiempo, en el Antiguo Testamento, Señor, no era tan común. Y hoy tenemos la oportunidad por la obra de nuestro Salvador y por la obra del Espíritu Santo de poder acercarnos a ti de continuo para poder escucharte. Y te pedimos que esta noche no sea la excepción, que nos permitas escuchar tu voz, que nos permitas escuchar de ti, Señor, y que podamos poner atención muy bien en todo lo que tienes preparado para nosotros. Por favor, danos la dirección que necesitamos. Por favor, háblanos tú al corazón, Señor, y permítenos entender el tema a detalle y que sea propiamente tu palabra en esta noche. Abre nuestro entendimiento, Señor, por completo. Quita toda distracción, Señor, para que nosotros nos metamos de lleno en lo que tienes esta noche para nosotros. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén y amén. Bien, pues vamos a iniciar. El tema de esta noche se llama su misericordia. Y antes de pasar a iniciar el tema, quiero que vayamos recordando que uno de los puntos centrales que hemos estado revisando es que los atributos de Dios son atributos que nosotros llevamos en nuestras vidas. Son atributos que propiamente nosotros tenemos. ¿Por qué? Nosotros no somos dioses, no somos semidioses, mucho menos, sino que nosotros somos una creación hecha a imagen y semejanza de Él. Por supuesto que nosotros tenemos un gran privilegio como cristianos, nosotros somos hijos del Rey, nosotros somos hijos de Dios. ¿Por qué? Por decisión, porque Él en su infinito amor envió a su Hijo para entregar su vida por nosotros y dice su palabra que todo aquel que en Él cree, pues obviamente no se perderá y tendrá una vida eterna. No todo aquel que confiese que Jesucristo es su Salvador, entrará a Jesús y entonces cenará con Él y Jesús con Él mismo, con la persona que abrió la puerta, y hará morada en Él. Y nosotros podremos vivir juntamente con Cristo en la eternidad. Nosotros hoy somos constituidos, hechos hijos de Dios. Dice la Biblia que se nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, que no toda la creación son hijos de Dios, sino basado en lo que dice el capítulo 1 del libro del Evangelio de Juan, dice que nosotros por recibirle, por reconocerle y aceptarle en nuestras vidas, cuando hicimos la oración de fe, nosotros en ese momento pasamos de ser solo creación a ser llamados hijos de Dios. Y esta noche vamos a ver uno de sus atributos que es la misericordia. Hemos visto el poder de su palabra, hemos visto su bendición en la parte económica. Y hoy veremos la misericordia. Una de las cosas a la que nosotros hemos sido llamados es a misericordia. Dice la Biblia, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y hoy nosotros necesitamos misericordia, pero habría que conocer la misericordia y cómo funciona la misericordia para que podamos imprimirla. Es una palabra que repetimos constantemente, que es una palabra muy mencionada en el Evangelio, pero es necesario entenderla no solo en la parte conceptual, sino también en la parte práctica. Su significado
tiene dos sinónimos muy interesantes. Uno es la compasión y otro es la piedad. De forma similar, podemos entender la misericordia como parte también de la compasión y piedad. Pero dice el significado que es la capacidad de aprender a sufrir con otro lo que esa persona está sufriendo. Estar conectado con quien sufre. Es un símil tal vez a empatía. La empatía nos permite sentir y saber lo que el otro está viviendo. Difícilmente nosotros vamos a ponernos en los zapatos de la otra persona porque nos pueden quedar muy chicos o muy grandes. Yo no considero que decir, me voy a poner en sus zapatos. La realidad es que no. Una cosa muy distinta es tener empatía ante una situación de otra persona a ponernos en sus zapatos. Es muy difícil ponernos en los zapatos porque solamente Dios y esa persona saben lo que están viviendo. Por más que nosotros amemos, queramos y anhelemos que una persona o sentir el sufrimiento de otra persona, no lo vamos a sentir porque solo esa persona y Dios saben lo que se está viviendo en ese momento. La misericordia es quitarse más bien, de lamentarse de las necesidades de sí mismo y abrir el corazón hacia con otros. Es decir, quitarme yo del yo mismo, del yo necesito, del yo quiero, para empezar a ver qué necesitan, qué quieren los demás. Es necesario que cuando yo imprima la misericordia en mi vida, mengüe yo para que entonces sea Él quien se vivifique, para que sea Él quien crezca en mí y entonces pueda ver con los ojos que Jesús vio. Una de las formas más tangibles de poder evaluar la misericordia de Dios es justo que Jesús, siendo rey, siendo Dios, teniéndole en absoluto todo, Él se despojó de sí mismo, dice la Biblia, para venir a morir en la cruz por nosotros. Jesús se quitó de haber sido Dios, de ser rey, de tenerlo absolutamente todo, de estar sentado en su trono. Él deja, se despoja de todo lo que él tiene para venir en forma de cordero. Y dice la Biblia como cordero que va al matadero en silencio. Hay una parte en la que Jesús le dice al Padre, cuando está orando en el Getsemaní, Señor, si puedes pasar esta copa de mí, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Porque el proceso que iba a vivir Jesús iba a ser un proceso muy, muy difícil y que por supuesto provocaba dolor y tal vez hasta miedo. Se iba a enfrentar un miedo al decir, o se estaba enfrentando al miedo al decir, sé que carnalmente es algo que me va a doler. Jesús sabía que iba a resucitar. Jesús sabía que la muerte no lo iba a vencer, porque Él es Dios. Y Jesús lo dijo en repetidas ocasiones, que Él iba a entregar su cuerpo y que Él tenía la potestad de darlo por sí mismo, pero también tenía la autoridad para volver a tomar su vida. Una de las manifestaciones más grandes, o si no es que la manifestación más grande de amor basado en la misericordia, la manifestación de misericordia más grande del mundo, es cuando Jesús va a la cruz por cada uno de nosotros. Cuando Jesús se despoja de todo, lo que dice aquí, la misericordia es quitarse de lamentarse de las necesidades de sí mismo y abrir el corazón para entender la necesidad de otros. Hay algunos ejemplos. La Biblia dice en Lucas 6:36, sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Yo se los decía hace un momento. Todos estos atributos que tiene Dios, por ejemplo, el amor, la bondad, la benignidad, la paz, paciencia, los elementos del fruto del Espíritu, el hecho que sea un Dios bueno, todas esos atributos que Dios tiene están impresos en nosotros. Es decir, como que si corrieran por nuestras venas, corren por nosotros. Sin embargo, tenemos que conocerlos y practicarlos. En el conocimiento de los atributos de Dios, nosotros dejaríamos de ser ignorantes ante esos atributos
y entonces empezarlos a poner en práctica, empezarlos a ejecutar. Cuando yo no conocía del todo, bueno, no del todo, sino conocía más profundo las escrituras, conocía algunas cosas, yo era un hombre ignorante. Yo decía, oye, pues no sé nada, no sé mucho, ni siquiera sé lo necesario, lo básico. Cuando yo tuve un encuentro con Cristo, Dios me empieza a revelar cuáles eran esos atributos y la forma de caminar. Entonces empezó a ser un poco difícil en mi persona empezarlos a ejecutar, porque propiamente yo estaba acostumbrado a una práctica y una vida pues completamente diferente. Cosas contrarias a la misericordia es yo primero y los demás después. Cosas contrarias a la misericordia es primero mis necesidades y después las de los demás. Ahorita no importan ellos, yo soy primero. O decirle, mira, Señor, cómo sufro, mi necesidad es tal vez más grande que la del otro. Cuando posiblemente hoy, dando algunos ejemplos, yo tuve un techo, tuve un vestido, pude bañarme, tengo una familia, recibí alimento de parte de Dios. Todas esas cosas vienen de parte de la misericordia de Dios, pero hay gente que no las vive. Hay gente que hoy se nos puede hacer muy sencillo decir, bueno, me paro, me lavo los dientes, me baño, hago ejercicio tal vez, o me voy a trabajar y me baño y me arreglo y tengo ropa y plancho mi camisa, o me plancha mi ropa, me dan de desayunar. Todas esas cosas que de repente vemos como una rutina son cosas que vienen de parte del corazón de Dios. Y la Biblia dice que para que nosotros podamos recibir misericordia, nosotros tenemos que ser promotores de la misericordia. Dice la Biblia, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. La misericordia es justo la extensión de Dios, de esa bondad de parte de Dios, el no dejarnos solos. Hay algo que se llama favor de Dios, pero es algo completamente distinto. La misericordia es algo que viene por su propia naturaleza divina, la naturaleza de Dios. Dios es misericordioso por sí mismo. Ese tipo de atributos los llevamos implícitamente nosotros. Quiero que veamos Mateo capítulo 25 y vayamos viendo algunos datos interesantes de Mateo 25. A partir del versículo 31, dice la Biblia el juicio de las naciones. Vamos allá a Mateo 25, versos 31 al 46. Voy a dar lectura y dice la Biblia. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Da características de misericordia. Pero si ustedes se dan cuenta, el título es muy fuerte cuando dice el subtítulo Juicio a las Naciones. Tiene que ver el juicio a las naciones con toda esta parte implícita de la misericordia. Y voy a repetirlo un poco, dice el versículo 33, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Esos, los que dice, venid benditos de mi Padre, aquellos a los que les llama benditos de mi Padre,
benditos del Dios Altísimo, del Dios de los ejércitos, del Dios de Isaac, de Jacob y de Abraham. Dice, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, desde el Génesis 1, cuando la Biblia dice, la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces vino y formó la luz y formó los mares, el cielo, la tierra, etc., etc. Desde ese momento, Dios había preparado un reino específicamente para un grupo de personas, que enseguida da la descripción de lo que hicieron. Dice, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí, perdón. Y entonces los justos responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? Cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti. Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Recompensa. Dice la Biblia, desde el principio, desde la fundación del mundo, este grupo de personas, este grupo que estaban considerados para habitar en un lugar específico, un reino preparado para ese grupo de personas. ¿Quiénes son esas personas? Aquellas con las características que acabamos de leer. Que me diste, tuve hambre y me diste de comer. Y dice Jesús, y le dicen los justos, pero nosotros, ¿cuándo lo hicimos contigo, Señor? Pues nosotros tal vez no te conocimos físicamente. Cuando yo te conocí, Señor, tal vez pues fue ya en el cielo. Después del arrebatamiento, te conocí yo en el cielo a ti, Señor Jesús. Y entonces el Señor dirá, cuando tú lo hiciste por uno de los más pequeños, cuando lo hiciste por alguno que tal vez no me conocía, cuando lo hiciste por alguno que era de tus propios hermanos y que necesitaba, en ese momento lo hiciste por mí. Cuando nosotros entendemos la misericordia, por supuesto, es importante. No, el reino no se gana por obras. El reino no se va a llegar al cielo por las obras, sino por la misericordia propiamente de Dios, al haber extendido su gracia por nosotros. Hoy vivimos nosotros bendecidos por su gracia, y esa gracia nos permite entrar en la eternidad. Pero algo importante es que hay una definición de misericordia y hay una apertura en el reino para aquellos misericordiosos. Por supuesto, una persona que está implícita en las características del reino, una persona que está considerada dentro del libro de la vida, que su nombre está escrito ahí, por supuesto tiene características de misericordia. Yo no digo, no les voy a decir, oye, tu nombre estará escrito. No, pues por supuesto que no, porque eso pues solo le compete a Dios. Es un tema de Dios. Nadie podemos decir, oye, no, 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 no. Pero algo interesante es evaluar si nosotros estamos viviendo siendo misericordiosos. Porque si mi nombre está escrito en el libro de la Biblia, amén, si mi nombre está escrito ahí, entonces es algo que yo tengo que estar viviendo. Es una característica de reino que yo tengo que tener implícita en la tierra. Y dice la Biblia, el versículo 41, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer. Tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo. Y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, cuando te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos. Entonces les responderá diciendo,
De cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. La justicia de Dios. La misericordia es parte de la justicia de Dios. Dios es justo. Si nosotros tenemos implícitamente esos atributos de misericordia, de justicia, pero no una justicia de hombre, sino una justicia que viene de parte de Dios, de esa naturaleza divina, de esa inclinación a hacer el bien, entonces estamos considerados en los que sí entran al reino. Pero los que no, la consecuencia es muy grave. La consecuencia es muy, muy grave. Por supuesto, yo creo que las personas que nunca han tenido o nunca tuvieron o nunca tendrán un atributo ejecutado, no dije implícito, porque ya lo tienen, porque la Biblia dice que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Pero un atributo ejecutado, me refiero con el conocimiento y llevado a la práctica, entonces una persona con esas características es una persona de reino, una persona que vive ya la eternidad del reino de los cielos desde ahorita. Imagínense, veamos qué maravilloso es que Dios vea en nosotros, que nosotros vivimos ya una vida como parte de la eternidad. Porque esta vida que vivimos es parte de la eternidad. Dice la Biblia que en el corazón del hombre surge el alma y ahí Dios ha puesto eternidad. La Biblia en Eclesiastés dice textual que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Y sabemos que el espíritu, porque dice en Eclesiastés, regresa al Padre. El cuerpo termina pues siendo polvo, se incinera o se sepulta y en el paso de los años incineran los restos, se vuelve polvo. El alma tiene una característica especial que es la que entra en la eternidad. El alma al entrar en la eternidad, por supuesto, tiene que haber jugado un juego implícito de los atributos de Dios. Misericordia, un atributo que tenemos que vivir ejecutándolo, no solo implícitamente sabiendo que lo tenemos como un atributo de parte de Dios, porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Él, sino un atributo que se tiene que palpar, que se tiene que vivir y se tiene que ejecutar. Dice la Biblia en Lucas capítulo 10, otro ejemplo. Lucas capítulo 10, a partir del verso 25, el buen samaritano. Dice la Biblia, Lucas capítulo 10, versos a partir del 25. Constantemente hombres muy eruditos en el conocimiento de la palabra querían tentar al maestro, querían ponerle, como que le ponían un buscapiés para que él terminara como ahí medio desvariando y diciendo algo y como que querían cacharle en la movida para poderle poner cosas o más cosas en su contra. Y aquí es un caso. Dice aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo que ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has dicho, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él queriendo justificarse a sí mismo dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Qué interesante pregunta. Le dice, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo dijo, recuerden que una de las cosas que Dios les indicó mucho tiempo al pueblo de Israel es no mezclarse con otras naciones, mantener un linaje puro, un linaje en rectitud, un linaje donde solo ellos se mezclaran, porque al venir otras personas pues de otros pueblos, iban a introducir cultos, iban a introducir prácticas que terminarían alejándolos del único Dios,
del único Dios vivo y el único Dios eterno. Y entonces por eso le pregunta, vuelvo a repetir, verso 29, pero él queriendo justificarse a sí mismo, casi que le decía a Jesús, a nuestro prójimo nomás son los judíos, nomás son los del pueblo de Israel, ellos son nuestros prójimos. Y le dice, pero él queriendo justificarse a sí mismo dijo a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole pasó de largo. No le importó lo que pasaba con aquel hombre. Un hombre que estaba golpeado, un hombre que estaba pues, tal vez destrozado en ese momento porque dice que lo hirieron, lo despojaron de sus cosas y lo dejaron medio muerto. ¿Cómo se imaginan una persona medio muerto? Una persona muy, muy destruida, una persona sumamente golpeada, una persona que propiamente por verla causaría y movería el corazón de alguien a misericordia. Tal vez en estos tiempos de repente en algunos lugares puede ser complicado y hay que ser prudentes, porque pues de repente existen como por ejemplo los montachoques, ¿no? Ese tipo de personas. Hay que ser muy prudentes y muy sabios. Pero quiero que veamos la enseñanza de raíz desde la parte espiritual. Imagínense pasar por una calle, dice, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, personas que le querían hacer daño, los cuales le despojaron, le quitaron lo que llevaba, e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Lo golpearon, tal vez lo agarraron a palos, posiblemente lo navajearon, posiblemente lo apuñalaron, le golpearon el rostro, en el piso lo terminaron pateando. Y dice que venía un sacerdote. Dice, y el sacerdote pasó por el camino, así como que pasó y lo vio, y dijo, ay, 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 con permiso. O tal vez el sacerdote dijo, tengo mucha prisa, tengo que llegar a ministrar. O tal vez el sacerdote en ese momento por sus ocupaciones volteó a ver al hombre golpeado, el hombre casi medio muerto, y dijo, no, 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 mejor ya es prioridad lo que tengo que hacer. Es más urgente lo que tengo que hacer. Y después viene un levita, un hombre encargado en el servicio a Dios. Llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo, dice que lo vio, lo volteó a ver, pasó caminando y el siervo, el levita, volteó a ver al hombre golpeado casi muerto y tal vez dijo, tengo cosas más importantes que hacer, voy corriendo, necesito hacer esto, necesito hacer el otro. ¿Quién va a mover los elementos del tabernáculo? ¿Quién va a mover los elementos del templo? Necesito llevar, necesito ir a limpiar, necesito hacer esto y el otro. ¿Cuántas cosas podría haber llevado en la mente el sacerdote y el levita para pasar de largo, incluso habiéndole visto? Si Dios nos permite ver algo, si Dios nos permite ver una necesidad de una persona, imagínense que yo vea, bueno, hoy de repente puede ser un poco complicado el siguiente escenario. Imagínense ver una persona con los pantalones rotos, pero lo digo así porque ya muchas personas usan pantalones rotos como moda, ¿no? Pero digamos que son pantalones rotos no porque son pantalones así, sino pantalones rotos porque la persona ya no tiene. Y de repente yo lo que hago es lo volteo y lo veo y digo, ay, ¿cómo viene hacia la iglesia? ¿Cómo se atreve a venir así? ¿Que no sabe que a la casa de Dios se viene así muy bien? ¿Que hay que traer y presentarnos de la mejor forma? Cuando tal vez esa persona son los únicos pantalones que tiene. Cuando tal vez esa persona, sus recursos son sumamente limitados. Cuando tal vez esa persona, sus necesidades económicas rebasan por mucho lo que tal vez nosotros estamos necesitando.
Cuando entra en vigor la misericordia, la forma de ver mi visión completamente cambia. Y en lugar de tener una visión fija en el error, tengo una visión holística en la necesidad. Veo, y si Dios me permite ver, evalúo el entorno, evalúo qué hay alrededor, evalúo qué pasa en el entorno de esa persona, de ese lugar, de ese grupo de personas, de esa situación. Y aquí dice que el sacerdote y el levita solo vieron y tal vez dijeron, ay, pobre hombre, pero yo tengo muchas cosas que hacer. O tal vez dijeron, se lo merece, seguro andaba haciendo algo malo. O tal vez dijeron, yo tengo muchas ocupaciones. ¿Quién se ocupará de lo mío para yo ocuparme de este hombre? Pensaron antes en ellos que en la necesidad de la persona que estaba medio muerta. Y dice la Biblia, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Un samaritano, una persona con un corazón como el corazón de Dios. Una persona, como dice la Biblia de David, con un corazón conforme al corazón de Dios, que fue movido a misericordia. Una persona probablemente llena del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo en ese momento le dijo, foco rojo, foco rojo, foco rojo. Hay alguien necesitado ahí. Por eso, tan importante tener una intimidad con el Espíritu Santo, que será quien nos alerte de alguna situación que nosotros pudiéramos participar o atender. Pero tal vez el buen samaritano podría en ese momento haberle dicho al Espíritu Santo, no, 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 Espíritu Santo, que se me hace que es un ladrón, tú cállate, no, 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 callar la voz de Dios, en lugar de haber atendido. Y dice la Biblia, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Y ahí, en una parábola, en una enseñanza del samaritano, le dio a entender a quién tenía que atender. Ese es justo el mensaje central. Dice la Biblia, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Ese es el mensaje de Dios para nosotros en esta noche. Ve y haz lo mismo. Ve y haz tú lo mismo. Vuelvo a repetir, le dice, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? ¿Quién fue el prójimo? ¿Quién fue su prójimo? Él le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces ve y haz lo mismo. Movidos a misericordia. La gente necesita de nosotros. Justo el caminar de un discípulo en la formación es empezar a identificar estos atributos de Dios para llevarlos a la práctica. De nada serviría o de nada hubiese servido que los discípulos, después apóstoles, caminaran alrededor de 3 años y medio con el maestro y nunca hubieran aprendido. Tal vez en el camino inicial, en el momento inicial, iban aprendiendo, cometieron errores, eran de verdad, de repente estaban por donde quiera, pero llegó un punto, cuando vino a ellos el Espíritu Santo, su vida fue transformada radicalmente. Su vida fue transformada. Yo no digo que, pues, todas las personas, o a todas las personas que veamos en la calle, pues les demos dinero, ¿verdad? Va a ser muy complicado.
Va a ser muy, 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 pero muy, muy difícil. Al menos en un recorrido saliendo de casa, probablemente entre el salir o la salida y el regreso a casa, fácil nos podamos encontrar a unas 10 personas. Si les diéramos a 10 pesos, serían 100 pesos diarios y a veces es complicado. Yo creo que este tipo de cosas se tienen que llevar a otro nivel. Yo creo que se pueden llevar a otro nivel. No solamente es la parte de darles económicamente el pan, darles de comer, darles, por supuesto, es algo necesario. Si nosotros en la medida de lo posible tenemos para poder levantarnos en una campaña de evangelismo que se haga en nuestra congregación, una campaña evangelística y que se levante la mano y diga, yo voy, yo acudo, yo me sumo. Oye, vamos a llevar, por ejemplo, en Restauración Centro tenemos una dinámica que se llama Compartiendo el Pan. Es un buen momento para ejecutar estos versículos, pero también en la parte de la oración, también en la parte de orar por otra persona, en la parte de tomar el teléfono y saber que alguien está casi medio muerto y llamarle por teléfono y decirle hay esperanza en Jesús. Jesús es la esperanza a tus problemas. Tal vez no le estoy dando oro, plata, dinero, algo económico o algo físico, pero le estoy dando algo con un valor mucho más grande que va a transformar su vida. Tal vez si veo a alguien en una postura y en una situación difícil de calle o en un punto complicado y muy difícil para esa persona, a lo mejor no tengo económicamente, no tengo un pan, no traigo un abrigo en ese momento para dárselo, pero tengo la palabra de darle a quien le va a dar abrigo a su vida. Porque la Biblia dice, el que habita, ¿verdad? El abrigo. Es ese lugar donde esas personas no tendrán frío, donde ya no pasarán hambre porque Él es el pan de vida y Él es el agua que han de beber para que no tengan sed jamás. Nosotros tenemos lo que la gente necesita, no solo en la parte física, porque a veces nos cargamos y decimos, bueno, pues es que yo no tengo para llevarle tortas a todos, y pues si les doy de a 10 pesos a cada uno, eso no va a ser suficiente, no va a ser suficiente. Le vamos a dar 10 y mañana regresamos por el mismo lugar y hay otros 10 que darle. Y hay otros 10 porque 10 pesos no va a ser suficiente. Si les diéramos más dinero, no va a ser suficiente. Pero lo que sí podemos darles es movidos a misericordia, decirle, yo tengo la solución para tu vida. Yo tengo la solución para ti. Como cuando Jesús encuentra a la mujer en el pozo y le dice, yo tengo el agua que has de beber y que nunca tendrás sed jamás. Eso es exactamente la misericordia, movidos a misericordia, y es un atributo que propiamente Jesús tiene. Ahorita les voy a mandar al grupo de WhatsApp una canción que habla de este tema y que me gusta mucho, que justo esta parábola la interpreta muy bien en este canto, que es un canto cristiano, por supuesto. Escúchenla detenidamente, escúchenla, y yo creo que en algún caso algunos la conocerán, pero escúchenla, y es un canto muy lindo y que ministra el corazón para podernos recordar la necesidad que hay allá afuera y que nosotros que ya nos hemos estado preparando, ya tenemos, o nosotros en nuestra vida tenemos, al que puede transformar sus vidas. Adelante, mi hermana Vicky, por favor. Levantó su mano hace un momento. Hermano, buenas noches. Oyendo la enseñanza que nos está dando, ¿Sí? hace poco nos pasó una situación muy complicada de que teníamos, bueno, tenemos una vecinita y está en una situación económica mal, ¿no? Y ustedes saben que nosotros vendemos alimentos, entonces diario iba a comer y decía, mañana te pago. Y le decíamos que sí, no, sí, sí, mañana nos pagas. Y llegó el momento, hermano, en que discutió con mi esposo, le dijo, ¿cuánto te debo? ¿Me debes tanto? No, a mí enséñame,
todo lo que consumís, es que no puedo, digo, porque así como comías, nomás te apuntaba. Y le dice mi esposo, ¿sabes qué? No quiero discutir, no me pagues, así está bien. Pero mi esposo hablándole bien y hasta le dijo, dice, sí, dice, son unos rateros, unos muertos de hambre. Entonces nosotros lo hacíamos no con dolo en prestarle las cosas, sino lo hacíamos por amor, porque pues es una vecinita ya grande y lo hacíamos con amor, ¿no, hermano? Y dice mi esposo, ya no me pagues. Y cada que lo veía a él, le decía que era un muerto de hambre. Dice, y eso que eres cristiano. Dice, soy cristiano, dice, pero no soy tonto. Dice, así déjalo. Dice, así déjalo, no me pagues nada. Dice, ni te voy a pagar. Dice, está bien, Dios te bendiga. O sea, luego muchas veces uno hace las cosas con amor, pero la gente se aprovecha. O luego pasa gente de la calle y nos regalas algo y ya les damos que el café o la gordita, según, ¿no? Pero ya después llegan y nos dicen, pero yo quiero dinero. Y mi esposo le dice, es que yo te estoy dando de comer. Y se ponen groseros y lo único que mi esposo le dice, bueno, Dios te bendiga. Dice, Cristo te ama. Pero muchas veces uno actúa de buena manera, pero ellos aprovechan. Sí, por supuesto, claro, y gracias por compartir, mi hermana Vicky, porque es parte del día a día, o sea, es parte de lo que nosotros podemos vivir allá afuera, y al poner en práctica la palabra de Dios, gente de repente puede no tomarlo de la mejor forma, puede no abordarlo con sabiduría o con agradecimiento, ¿no? Puede no abordarlo con gratitud. Al final del día, por eso yo hablo un poco de la justicia de Dios. Y mientras Dios nos encuentre correctos delante de Él, cuando el caso se evalúe, pues nosotros saldremos absueltos de ese caso porque hicimos las cosas correctamente. Algo que personalmente yo también hago es cuando la gente dice, oye, necesito dinero, y yo, no, te puedo comprar una torta o te puedo invitar un jugo, un agua o algo, pero difícilmente dinero. ¿Por qué? Porque lo que yo decía hace un momento, no sabemos el recurso para qué lo van a ocupar. Por ejemplo, los niños, que uno está comiendo en un restaurante y los niños van y te venden dulces. De repente hay que hacer, y duele el corazón, pero hay que hacerlo con mucha sabiduría. Y también, pues, gracias a Dios por su vida y su corazón, mi hermana Vicky, y que, pues, por supuesto, Dios nos siga dando sabiduría para saber cómo y de qué forma hacerlo. Pero sin lugar a dudas, hacerlo. Inmediatamente nos daremos cuenta cuando le decimos a alguien, ten, te doy de comer, y la persona dice, claro, pues yo necesito comer. Hay quienes alguna vez en la propia iglesia llegó una persona y le dije, no te puedo dar dinero, pero te compro una caja de chocolates para que vayas a venderla. Y sí, me dijo, sí, cómprame una caja de mazapanes, yo la voy a vender y pues de ahí yo saco para el recurso que necesito. Entonces, veremos mucho la reacción de las personas, mucho la reacción de las personas. Pero es importante que nosotros vivamos siendo misericordiosos. Y no solamente en la parte física, sino en compartir la palabra, porque eso prácticamente los va a llenar. 10 pesos, un alimento, probablemente los va a saciar en un momento, pero ellos necesitan al que nosotros conocemos, que esa es la parte principal, ¿vale? Muchas gracias por compartir, mi hermana Vicky. Bien, pues vamos a dar terminado, vamos a dar por terminado el tema. Damos gracias a Dios por su palabra. Y bueno, cualquier duda o comentario, por favor, ya saben que nos lo pueden compartir. Por favor, acompáñenme a orar y vamos a dar gracias a Dios por este tema. Dios, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor Jesús, porque tú nos enseñas, Señor. Nos permites ser sabios, conocer tu palabra y saber, Señor, lo que tú esperas de nosotros. Permítenos, Dios, ver con los ojos que tú ves. Permítenos, Señor, amar a las personas como tú los amas. No dejar de ver a las personas como almas, Señor. Tal vez algunos serán agradecidos, otros no, como dice mi hermana Vicky. Y así lo hicieron contigo, Señor. Muchos regresaron a darte gracias. Muchos hombres regresaron a decirte, gracias, Jesús. Pero muchísimos más nunca regresaron, Señor, a decirte gracias. Sin embargo, tú lo hiciste, Señor. Tú terminaste ejecutando
y haciendo el bien para aquellos que lo necesitaban. Ayúdanos y enséñanos siempre a vivir, Señor, como tú esperas que nosotros vivamos, a pensar, a caminar, a actuar, a ver y a comportarnos, Señor, como tú, para que nosotros, Señor, tengamos una vida agradable, Señor, delante de ti. Al único que anhelamos pintarle una sonrisa en el rostro es a ti, Señor. Solo permítenos vivir correctamente. Danos sabiduría y entendimiento para ser misericordiosos. Entregamos esta palabra, Señor, este tiempo en tus manos, este discipulado, y te pedimos que selles tu palabra en nuestro corazón. En el nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén y amén. Dios los guarde. Dios le bendiga, Bye. hermano. Dios le bendiga. Descansen. Chao, chao. Bye. Buenas noches, hermano. Gracias, Dios les Bye, bendiga. amigo, cuídate. Dios bendiga. Bendiciones. Chao. Bendiciones. Bendiciones, buenas noches. Bye. Dios les bendiga, hermanos.